Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Eh, Buenas noches, pastora. Buenas noches. Buenas Bien, noches, bendiciones. buenas noches, hermano, bendiciones. Bien, vamos a estar iniciando con la clase del día de hoy. Y para iniciar la clase, me gustaría que pueda iniciar con una oración, hermano Joel, por favor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en esta noche por una oportunidad más que tenemos de reunirnos, de poder compartir tu palabra, Señor, de que podamos, Señor, aprender, Señor, un poco más, Señor, de tu obra. En nombre de Jesús, bendice, señora pastora, mis compañeros también. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, y graba, Señor, las palabras en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, les voy a compartir pantalla. Déjenme un segundo. Bien. Nos quedamos el día de ayer aquí, ¿no? En el tema número 2, humildad como piedra angular del liderazgo espiritual. Estábamos hablando el día de ayer sobre los puntos de la esencia de la humanidad en las escrituras. Igual habíamos terminado de hablar los puntos que nos quedaban de aquí, del tema número 1, como el desarrollo de una mentalidad de servicio y humildad, también sobre las prácticas concretas para fomentar el servicio y la humildad. Estuvimos hablando también sobre el desafío de la cultura del ego en el liderazgo contemporáneo. Vimos aquí en el tema número 2, como les decía hace un momento, la esencia de la humildad en las escrituras. También estuvimos viendo el modelo, ¿no? El modelo de humildad en la vida de Cristo. Perdón, vimos también la humildad como el antídoto al orgullo y la soberbia. El último punto que vimos ayer y donde nos quedamos fue en cultivando la humildad en la vida diaria. Bueno, aquí vamos a recapitular nuevamente para entrar a los siguientes puntos que vendrían a ser la humildad en toma de decisiones y el ejercicio de liderazgo y la humildad y relaciones interpersonales. Entonces, estuvimos hablando que cultivar la humildad es un proceso continuo, ¿no? Que requiere autoevaluación y también no solamente autoevaluación, sino reevaluación constante de parte de nosotros. También se requiere rendición de cuentas y sumisión a Dios. La oración en este ámbito desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Y estuvimos tocando el versículo de Salmos el día de ayer, Salmos capítulo 25, versículo 9, que nos decía: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La reflexión sobre la gracia y la misericordia de Dios también decíamos que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada de nosotros mismos y también de los demás. Y estuvimos viendo para este punto el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora vamos a entrar ya a lo que viene a ser la humildad en la toma de decisiones y el ejercicio de liderazgo como tal. La humildad impacta, ¿no?, profundamente la forma en que los líderes espirituales toman decisiones y ejercen autoridad. El día de ayer les estuve comentando un poco acerca de cómo veía yo servicio y humildad en mi ex jefe, que no era cristiano, ¿no? Entonces, y cómo yo en su ejemplo también yo veía que su toma de decisiones
también involucraba mucho. Incluso puedo llegar a decir que un jefe mandatario tiene menos autoridad que un líder. Un líder con humildad y servicio de por medio tiene muchísima más autoridad y respeto de los demás. Un líder que ejerce el servicio y la humildad no necesita pedir respeto, porque la gente misma lo da. O les pregunto yo a ustedes, si alguien los sirviera siendo su jefe, los sirviera, los tratara bien, velara por su bienestar de usted, si usted está cómodo, si no está cómodo, si le falta algo, si se siente a gusto, si no se siente a gusto, y de pronto llega el momento donde ese líder le tiene que dar a usted un encargo, ¿no? ¿Será que usted se va a negar a pesar de todo el servicio y de toda la humildad que ese líder le ha mostrado? Así siendo ya coherente, siendo lógico. ¿Será que usted se va a negar? A ver, ¿qué dice hermano Joel? ¿Se negaría usted? Si alguien es humilde, pastora, Si un líder que le muestra a usted servicio, humildad, que está pendiente de sus necesidades, que no es un mandatario, que no lo está mandoneando, sino que lo respeta, le muestra un corazón humilde, cuando usted lo corrige es apto para corrección, si que pasa algo lo defiende, o sea, toma la posición de un líder y le pide después que usted le da un encargo, hermano, ¿será que usted se puede encargar, no sé, de llevar a los hermanos? ¿Será que usted ante tanto, ante todo lo que él ha hecho por usted, se negaría? cariño, ejemplo. Hola. ¿Hola? Sí, sí, se perdió un ratito. Ah, ya. ¿Será que usted se negaría? No, no, pastor, no me negaría. Con todo gusto, ¿no? Le ayudaría. Claro, entonces creo yo que todos tomaríamos esa posición de que aunque, no sé, si alguien nos trata bien, si es servicial con nosotros, si vela por nuestras necesidades, si es humilde, si no es arrogante, si no es orgulloso. Yo creo que todos ante un líder así cederíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo su liderazgo, estamos viendo su servicio, estamos viendo su humildad y eso hace que a un líder le dé mucha más autoridad. A veces ni siquiera sin hablar, uno por respeto lo hace. Entonces, un líder humilde en sí está abierto a la dirección de Dios y también está dispuesto a aprender de los demás. Y esto de de los demás es algo que hoy en día cuesta y he visto que a muchos les cuesta. Muchos no están dispuestos a aprender de los demás. ¿Por qué? Porque el hermanito tiene quizás menos años que yo en la iglesia, tiene menos experiencia que yo en la iglesia, eh, no es tan adulto como yo, es más joven que yo, es más niño que yo, qué sé yo. Entonces, o es más nuevo que yo, ¿no? En otras palabras. Por lo general, siempre pasa eso, que comparamos la edad espiritual que nosotros tenemos con la de los demás y menospreciamos a veces el consejo. Entonces, no todos los líderes que nosotros tenemos y que vemos en la iglesia están dispuestos a aprender de los demás. También un líder reconoce sus propias limitaciones, sabe que tiene un límite, sabe que va a llegar un punto donde va a decir, no puedo más y va a tener que delegar. Y en esa delegación es donde muchos a veces no queremos, pero eso ya es en cuestión de discipulado, ¿no? Cómo actúa un discípulo. Pero ahorita estamos hablando de un líder y a veces el líder sufre por eso.
Entonces, un líder busca el consejo y busca la sabiduría en otros, ¿no? Y esto nos dice Proverbios. Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si usted busca consejo, como les decía ayer, no en cualquier persona, sino en una persona sabia, en una persona que usted le vea el testimonio, que usted sepa que esa persona es la adecuada para darle un consejo, no cualquier persona que usted sabe que tambalea más de lo normal en su vida espiritual. En ese tipo de personas no busque consejo porque probablemente obtenga un mal consejo. Pero en aquellas personas que usted ve que tienen un testimonio realmente de Dios, busque consejo. Sea un líder que busque ayuda, busque la sabiduría de otros, ¿no? Además, decíamos que un líder humilde no busca la gloria personal, sino que busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Y eso lo veíamos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Entonces, ahora vamos a estar viendo lo que es el último punto, ¿no? La humildad y las relaciones interpersonales. Entonces, podemos decir que en las relaciones interpersonales, la humildad fomenta armonía, también el perdón y la reconciliación, ya que al reconocer nuestra propia necesidad de gracia, somos más compasivos, incluso más comprensivos hacia los demás. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 12. Si alguien lo puede leer, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 12. Quien lo tenga, lo lee. Colosenses capítulo 3, verso 12. Amén. Amén. Dice así. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Amén. Entonces dice vestíos, ¿no? Como escogidos de Dios. Todos nosotros somos escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Ser líderes que tengamos y sintamos misericordia por los demás, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de los frutos del Espíritu Santo, en otras palabras. Entonces, en las relaciones interpersonales, la humildad va a fomentar todo esto, porque la humildad fomenta la benignidad, la humildad fomenta la mansedumbre, la humildad fomenta la paciencia, la armonía, el perdón, la reconciliación. La humildad también nos va a capacitar como líderes para que podamos aceptar la corrección y el consejo de otros con gratitud y sin resistencia. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 12, verso 15. Si alguien lo lee, lo puede leer, por favor. O más bien, si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Proverbios capítulo 12, verso 15. Amén. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén, ¿no? Entonces podemos decir de este versículo, gracias hermana, o podemos concluir con este versículo diciendo que la humildad viene a ser un principio fundamental en el liderazgo espiritual, ya que refleja
el carácter de Cristo y también promueve relaciones saludables y una vida centrada en Dios. Al cultivar nosotros como cristianos, como líderes, la humildad en nuestras vidas y en nuestros ministerios, podemos seguir el ejemplo de Jesús y llevar a cabo esa obra de Dios con fidelidad y con la eficacia con la que Dios quiere que la llevemos, dejando también un impacto perdurable, ¿no?, en el mundo que nos rodea. Entonces, mis hermanos, la humildad es algo que nosotros tenemos que continuar trabajando, trabajarlo día a día, porque a veces, por mucho que seamos humildes con los años, a veces se nos va esta humildad. Y muchas veces eso se debe a muchos factores, ¿no? Quizás porque Dios le prosperó más que a otros, o porque algo pasó en su vida que hizo que usted mengüe en esa humildad. Por ejemplo, hace poco eh, me contaba mi tía, que es misionera acá en Pando, que había una hermanita que antes de que sea presidenta del círculo de oración, porque acá se mueven por círculos de oraciones, en vez de decir ministerio de pandero, por ejemplo, ¿no? O ministerio de jóvenes, algo así. Acá se les dice círculo de oración, se les llama culto unido de jóvenes y obreros, ¿no? O el círculo de obreros. Y ese círculo de obreros es solamente puros varones, círculo de oración puras mujeres y el de los jóvenes es nada más jóvenes. Entonces, aquí, por lo pronto, hasta donde sé, nada más existe eso. No hay como ministerios ni tanto, ¿no? Pero me contaba ella que como tenemos anexos en la iglesia, uno de esos anexos es de Monte Los Olivos, y en el Monte Los Olivos, y también hay otro anexo que es Sinaí, otro anexo que es la Central, ¿no? Pero en el Monte Los Olivos dice que hay una líder, que antes de ser líder o presidenta del círculo de oración, es decir, como la líder principal, dice que todos veían mucha humildad en esa hermana, mucha humildad, que era la hermana más humilde de la iglesia, que era bien servicial, que era, que le encantaba la corrección, pero llegado el momento que todos los pastores, ¿no? Porque para elegir a un líder, todos los pastores hacen un concilio y en ese concilio se decide si ponen o no ponen a ciertas personas como líderes principales. Entonces todos los líderes pusieron su nombre en el concilio diciendo, hemos visto que esta hermana es muy servicial, hemos visto que esta hermana es valiente, es esforzada, es humilde y la queremos poner como presidenta del círculo de oración. Y bueno, pasó. En uno de los cultos la nombraron presidenta del círculo de oración y pasaba el tiempo y dice que comenzó a tener actitudes arrogantes, comenzó a tener actitudes soberbias, comenzó a parársele al pastor, comenzó a ser muy mandataria con las hermanas, a ser un tanto déspota, y todos quedaron como, pucha, la hermana tanto era humilde antes de ser presidenta. En el momento que la hicieron presidenta, cambió. Y ustedes van y preguntan a cualquier anexo de las iglesias y les dicen, por ejemplo, vamos a suponer que se llama Marina, y le pregunta a usted, ¿cómo se comporta la hermana Marina, líder del círculo de oración del Monte de los Olivos? Y todos y yo hice la prueba, incluso se los digo porque yo lo hice, ¿no? Y los hermanitos, no, esa hermana antes era humilde, era servicial, usted la veía sirviendo aquí, servía a los pastores, servía a los hermanos, y ahora no es esa persona. Desde que la hicieron presidenta, cambió totalmente. Entonces, no seamos de esa forma. No permitamos que el hecho de que Dios nos dé un liderazgo, que el Dios nos confíe un liderazgo, haga que nuestra actitud
con Dios y con los demás se vaya. No permita que el servicio que usted le entrega hoy a Dios, que la humildad que usted le entrega hoy a Dios, que presuponemos debe ser lo mejor, porque eso es lo que la palabra nos dice, ¿no? De que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para el Señor. Entonces yo presupongo de que usted le está dando el mejor servicio al Señor y su mejor humildad para el Señor. Entonces no permitamos que esa mejor humildad y ese mejor servicio que usted está dando mengüe en el momento de que Dios le otorgue el liderazgo que quizás tiene o le otorgue un liderazgo aún mayor. No permitamos que ese tipo de acciones nos lleven a una caída como veíamos ayer, nos lleve al punto de caer. No permitamos que la soberbia reine en nuestro corazón, que el orgullo reine en nuestro corazón. Como líderes tenemos que aferrarnos bastante a la presencia de Dios, a nuestra dependencia de Dios, al servicio, a la humildad, para siempre recordar de dónde Dios nos sacó y por qué estamos ahí y que esa obra no es nuestra, sino del Señor. Entonces, hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús y sigamos llevando a cabo la obra de Dios con esa fidelidad, con esa eficacia, de tal forma que podamos marcar no solamente el mundo que nos rodea, sino los corazones que están dentro de este mundo también. Y con esto pasamos al tema número 3. Y en el tema número 3 vamos a estar hablando acerca de la humildad, ¿no? La humildad como un antídoto contra el orgullo y la soberbia en el liderazgo espiritual. Como punto número 1, vamos a estar viendo 7 puntos en este tema, pero como punto número 1 vamos a ver el orgullo, ¿no? Un peligro que está latente en el liderazgo espiritual, algo que hoy es más común de lo que debería ser, porque en realidad no debería haber orgullo en el liderazgo, pero lo hay. Es una realidad que es un tanto triste, ¿no? Porque esto debería existir más en los de afuera, pero existe más en los de adentro que en los de afuera. Yo nunca creí encontrarme una persona secular, ¿no? En mis años yo decía, no, es que los de la iglesia somos mejores, yo en mi mente, ¿no? En mi mente inocente. Pero cuando después ya el Señor me fue mostrando muchos líderes muy buenos que no son cristianos allá afuera, ¿no? Muchos que tienen potencial y que uno dice, pucha, si fuera cristiano, ese potencial se impulsaría de tal forma que marcaría. Pero no son cristianos y no tienen ganas de serlo tampoco. Como les pasó a mi jefe, ¿no? Aunque lo de mi jefe, mi ex jefe más bien, también ya fue un caso diferente, porque al final Dios hizo una obra en él a través de su hija y se convirtió, gracias a Dios, pero nos costó 2 años de oración, 2 años entre todos los colegas, ponernos de acuerdo, todos los colegas que éramos cristianos y decir, oremos por nuestro jefe para que se convierta, porque sabemos que tiene potencial de líder. Y estábamos con mi colega de pastor, con otras colegas que también eran líderes en su iglesia. Entonces nos pusimos ese propósito. Y hasta la secretaria que era cristiana, hasta ella la pusimos en oración, ¿no? Le dijimos, póngalo en oración en nuestras iglesias, vamos a orar por nuestro jefe. Y 2 años de oración hasta que el Señor lo hizo. Pero es muy difícil porque su corazón estaba duro realmente. Dios tuvo que tocar a su hija en Argentina, que cayó enferma con una bacteria que ningún doctor supo de qué era. Y ella quedó casi que parapléjica. Y el Señor ahí lo agarró a él. Y ya su hija hoy está bien, pero porque Dios la sanó.
Y aún los doctores le han dicho que el hecho de que su hija esté de pie es un milagro. Entonces, gracias a Dios, mi ex jefe se convirtió. Pero digo yo, ahora él obviamente ya está empezando a congregar y va a iniciar, ¿no? Su vida espiritual, su liderazgo espiritual. Y yo digo, ¿cómo va a ser ese liderazgo espiritual potenciado si ya él no siendo cristiano era un excelente líder? Siendo cristiano, ese potencial se va a impulsar mucho más. Nosotros también deberíamos seguir, ¿no? El ejemplo de Jesús de tal forma que no necesitemos querer lo que otros tienen allá afuera, desear ese liderazgo que otros tienen. Sería muy lindo que algunos tuvieran incluso ese liderazgo, pero en la iglesia, pero lastimosamente no es parte de nuestra realidad. En nuestra realidad, en nuestro contexto, en el ámbito cristiano, hay mucha carencia sobre esto y muchas veces es por ignorancia. Y yo me he dado cuenta que es por falta de conocimiento, porque la gente no estudia su Biblia, no lee su Biblia y por ende no sabe de qué manera se comportaba Jesús. ¿Por qué? Porque son líderes, pero ni siquiera una vez han terminado de leer su Biblia. Entonces, he visto que en la iglesia hay un liderazgo muy mediocre. Y si Dios lo trajo al seminario, es para que usted pueda formarse como un líder que da lo mejor, no un líder mediocre. Me ha tocado ver pastoras, pastores, misioneros, que vienen y me dicen, no, yo prefiero tener al Espíritu Santo en vez de ser una persona letrada. Porque los que son letrados o los que estudian la Biblia no tienen ese fuego del Espíritu Santo. Y yo quedo como, ¿cómo así? ¿No? O sea, estudiar la Biblia es ser letrado, escudriñar la palabra es ser letrado. No es algo a lo que todos tenemos acceso. La misma palabra nos insta a que escudriñemos nuestra Biblia. Y a través de escudriñarla, de leerla, Dios nos va enseñando incluso hasta cómo tenemos que hablarla, cómo tenemos que predicarla. Pero muchos no lo ven así y eso es porque no leen su Biblia y hablan desde la ignorancia. Por eso es que la Biblia nos dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque hay muchos líderes dentro de la iglesia que no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que dicen. Porque hay muchos líderes que no saben ni siquiera lo que están hablando. Entonces, agradecida yo con Dios de que usted haya tomado esa decisión de querer formarse como un buen líder espiritual, como alguien que sabe que va a estar adelante y que necesita formarse, y si no está adelante, sabe que lo va a estar. Porque Dios a todos, mire, a todos los que yo he visto que han estudiado en un seminario o una licenciatura, he visto que Dios de alguna u otra forma los ha puesto adelante, porque Dios sabe que ha formado líderes, porque Dios sabe que si uno hizo sus estudios y los terminó, y costó, porque cuesta. No es sencillo estudiar en un seminario, no es sencillo estudiar una licenciatura, cuesta. Pero si Dios lo puso y si Dios le ayudó a terminarlo es porque Dios lo va a poner adelante a enseñar su palabra porque sabe que está preparado, porque usted puso esfuerzo, puso dedicación, puso disciplina en lograr terminar sus estudios para Pastora, poder estar. Dígame, hola, hermano, hermano, dígame.
¿Se me escucha, hermano? ¿O no se me escucha? Hermana Herminia, ¿me escucha? ¿O hermano teléfono? Amén. Amén, amén. ¿Se escucha? Ah, ya, gracias. Pensé que no me estaban escuchando, me asusté. Ya, entonces, a ver, hermano Joel. Sí, pastora, creo que era mi señal, he cambiado ahora. Ya creo que ya está Ah, mejor. ya. Ah, ya, sí, porque me asusté, pensé que no me estaban escuchando, pero dicen sus compañeros que sí. Ya, bien. Seguimos entonces. Entonces, bien, les decía, tenemos que tener un buen liderazgo en la iglesia. Si Dios permite que usted esté estudiando teología y Dios le ayuda y lo acompaña hasta el final, es porque realmente Dios lo quiere poner en alto y quiere ponerlo adelante, porque sabe que usted le va a dedicar sacrificio, le va a dedicar tiempo, disciplina. Entonces no es fácil estudiar la Biblia, pero si usted le dedica ese tiempo al Señor de todo su corazón, le dedica ese esfuerzo, el Señor lo va a poner en alto, porque Dios no es deudor de nadie y obviamente va a querer ponerlo en alto, y más si usted es un líder servicial y humilde. Usted va a impulsar más su liderazgo, su ministerio, su vida, siendo un líder servicial y humilde, lejos del orgullo. Y el orgullo en sí lo podemos definir como una excesiva autoestima, ¿no? O una excesiva confianza en uno mismo. Es más que todo uno de los mayores obstáculos en el camino del liderazgo espiritual, puedo llegar a decir. Cuando los líderes se dejan llevar por ese orgullo, su enfoque tiende a centrarse en sí mismos en lugar de los demás. Este egocentrismo que tienen estos líderes orgullosos puede conducir incluso a la explotación de aquellos a quienes se lidera, en lugar de servirles con amor y compasión. Y la Biblia nos advierte sobre las consecuencias devastadoras del orgullo en Proverbios. Aquí lo tengo en la NBI, pero quiero que lo leamos en la Reina Valera 1960. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, Proverbios, busque Proverbios, capítulo 16, verso 18, y apenas lo tenga, lo lee. Amén, hermana. Amén. Dice 16, el 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y era un versículo que justamente ayer habíamos hablado. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, que un líder soberbio va a ser quebrantado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que un líder que tenga altivez de espíritu también va a caer. Es lo que le espera. La Biblia nos los dice y nos advierte sobre esas consecuencias devastadoras. Y he visto y me ha tocado ver en estos 12 años de liderazgo también muchos líderes orgullosísimos que solo ellos. Se centran en sí mismos y en lo que quieren en lugar de lo que se necesita y en lugar de los demás. Hace un año aproximadamente, no menos de un año, hace como, cuando estaba en Santa Cruz todavía, hasta diciembre estuve congregando en mi iglesia. Eh, ya en enero me vine para acá, para Pando, por trabajo. Y tenía un líder que era del Ministerio de Evangelismo. Y este líder se concentraba en que él quería hacer música para evangelizar. Entonces, Dios lo bendijo a él económicamente. Él es el constructor de la Universidad Evangélica Boliviana
Él fue el que diseñó los planos y levantó esa obra y lo hizo muy bonito. Y es el que sigue todavía construyendo la Universidad Evangélica. Entonces, Dios obviamente ya trató con él, pero hasta cuando yo estaba hace unos meses atrás todavía, me acuerdo que hubo una última charla mucho antes de que ya yo me despidiera del ministerio y escuchara otra charla, ¿no? Pero en una de esas charlas él decía, no, es que nosotros tenemos que ser un ministerio que salga a las calles con parlantes. Él ya se había equipado con todo, guitarra eléctrica, bajo, porque como les digo, él fue el que levantó esa obra y por ende ganó mucho dinero. Dios lo bendijo con mucho dinero. Y él era el líder del ministerio de evangelismo, ¿no? Sí, de evangelismo. Entonces, él se equipó con todos los instrumentos, se equipó con parlantes enormes, incluso llegó a comprar hasta un Volvo. Ama realmente la obra del Señor. Yo he llegado a ver mucho amor por la obra del Señor en su corazón, pero algo que realmente deshacía todo su liderazgo era su orgullo, porque él tendía a enfocarse y a centrarse tanto en sí mismo y en sus deseos y en sus necesidades y en lo que él quería, que se desenfocaba de lo demás y de lo realmente importante. Cuando nos tocaba salir, por ejemplo, a evangelizar, como él sabía tocar el bajo, él tendía a centrarse en sí mismo y decir, no, esta canción no la vamos a tocar porque no sale el bajo. Por muy evangelística que sea, no sale el bajo. Y yo quiero que salga el bajo. Entonces buscaba otra canción que a veces ni siquiera hablaba de evangelismo, que no tenía nada que ver con evangelismo y que era incluso una canción exclusivamente que solo cristianos entendemos. Y solo porque estaba el bajo, él quería eso. Entonces tenía buena intención, tenía amor por la obra, tenía incluso hasta los recursos económicos, porque realmente fue el primer líder que yo vi que compró un Volvo, que compró parlantes, que compró de todo. Hasta compró un bus para cuando se toque ir a hacer misiones. Entonces, podemos llegar a encontrar líderes así, que Dios los bendice económicamente y todo, pero que tienen ese orgullo de que porque no sale esto, yo no quiero esto. O porque, y también tenía otro tipo de orgullo que tenía, es que apenas alguien le decía algo, él ya inmediatamente se enojaba y le dejaba de hablar. Y si esa persona no iba, él no se dignaba en hablarle porque decía, ¿por qué? Que me hable él si quiere, yo no le voy a hablar, ¿no? Si él quiere venir, que venga, si no, no es mi problema. Pero era líder y era porque se le olvidaba eso. Y tanto, ya después Dios trató con él al punto de que Dios ya le dijo, te quiero estudiando teología. Y se metió a estudiar teología. Y ahora él está estudiando ahí mismo en la Universidad Evangélica y va a ser pronto mi colega de aquí a unos 4 años y medio aproximadamente. Pero Dios trata con cada líder. Pero como les digo, el orgullo es peligroso, peligrosísimo. Por mucho que usted tenga la buena intención, por mucho que usted tenga los recursos, por mucho que usted ame la obra, tenga intención de que la obra crezca, pero también ponga sus sueños de usted de por medio antes que los sueños de Dios, entonces le va a ir mal, porque no es una obra suya, es una obra que le pertenece a Dios. Por ende, no tienen que ir sus sueños de usted de por medio, tienen que ir los sueños de Dios. Y si sus sueños van de acorde a los sueños que Dios tiene con ese ministerio, con esa obra, con ese liderazgo, entonces, si no está de acuerdo a eso, no lo espere, no lo pida. Pero si está de acuerdo a eso, usted lo va a ver, lo va a visualizar. Tampoco se cierre en su sola opinión. Aprenda a ser líder, aprendamos a ser líderes espirituales. No nos dejemos llevar por el orgullo, que el orgullo no reine en nuestro corazón.
que no nos enfoquemos en nosotros mismos en lugar de los demás, que no se nos olvide de quién es la obra y para quién es la obra y cuál es el propósito de la obra. No es para beneficiarnos a nosotros mismos. Puedo llegar a decir que ni siquiera es para beneficiar del todo a los que están dentro, sino a los que están fuera, dependiendo del contexto, obviamente. Porque todo lo que trabajamos es para la obra del Señor. Entonces, este egocentrismo puede llegar incluso a conducir a la explotación de aquellos a quienes se lidera. Y yo vi que esto tenía una raíz porque el líder de ese líder explotaba a este líder. Entonces era como una cadena, ¿no? Este líder daba lo mejor de sí, quería hacer lo mejor, le ganaba el orgullo, le ganaban ahí ciertos errores, por más que uno le decía al líder, está haciendo mal, no haga esto, si usted hace esto le va a ir mejor, y él decía, no, y si no les gusta mi liderazgo se pueden retirar, ¿no? Entonces, pero también tenía una raíz, y es que su líder de él lo explotaba, ya que al ver que él era una persona de recursos, al ver que era una persona bendecida, su líder de él agarraba y le decía, lleve a tal hermano, haga tal hermano, lo necesito a tal hora, lo necesito ahora mismo, necesito que me preste su camioneta, quiero que me haga esto, hágame este favor. Entonces lo explotaba de tal forma que él incluso un día se me acercó y me dijo, Celeste, estoy cansado, ¿no? Estoy cansado y no sé cómo decirle que no a mi líder. Y yo nada más le dije, sos un líder, tenés que aprender a ser líder, pero tampoco el hecho de que tu líder esté teniendo este tipo de tratos con vos significa que nos vas a tratar a todos los que estamos a cargo tuyo de esta forma. Entonces habla con tu líder, decirle qué es lo que no está haciendo bien. Y si él actúa de cierta forma o no te quiere escuchar, ora, ¿no? Porque muchas veces has tenido esa actitud también con nosotros. Esa fue la última charla que yo tuve con él. Y le dije, has tenido este tipo de actitudes con nosotros y sos un líder, pero te has dejado ganar por muchas de estas cosas. Y el Señor ahí habló con él y trató con él hasta que al final Dios lo fue encaminando. Pero es necesario que como hermanos también podamos exhortarnos los unos a los otros siempre desde el amor, corrigiéndonos unos a otros, poniéndonos también con mucha empatía y comprensión porque no sabemos la situación del líder, por qué se comporta así, por qué está actuando de esa forma. Hay que aprender a tener empatía con los líderes. Si usted no es líder, sea empático con su líder porque usted no sabe qué es lo que pasa por su mente. Siéntese a conversar con su líder y si realmente ve que nada más es puro orgullo, vanagloria, soberbia, entonces exhórtelo con la palabra. Nunca desde lo que usted piensa, siempre desde lo que es correcto en la palabra de Dios. Porque en el momento que usted le ponga a su líder su opinión de usted, se le va a venir todo abajo. Siempre exhórtelo con la palabra y va a ver cómo la palabra solita hace efecto. Usted no necesita poner su opinión. La Biblia nos advierte, ¿no?, sobre estas consecuencias devastadoras, como leíamos en Proverbios. Y lo otro es la soberbia. La soberbia que viene a ser raíz del conflicto y la división también. La soberbia viene a ser un estado extremo ya de orgullo, extremo. Y es una fuente común de conflicto y de división en las comunidades, incluidas religiosas o especialmente religiosas, podría decir. Cuando los líderes están dominados por la soberbia, suelen menospreciar las opiniones y necesidades de los demás, lo que puede resultar en tensiones y divisiones dentro del grupo. Y esto lo podemos ver en Santiago capítulo 3, verso 16. Si alguien lo puede leer, por favor.
Amén, hermana. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda la obra perversa. Amén. Amén. Entonces, Santiago capítulo 3, verso 16 nos advierte sobre estas consecuencias de la sabiduría terrenal, ¿no? Que viene a ser envidiosa y egoísta. Y cómo esto puede conducir a toda clase de mal. Entonces, a mí también, mi primera iglesia, no, perdón, a ver, tendría que ser la segunda, la tercera iglesia, porque yo estuve, cuando era niña, estuve en 2 iglesias antes de ser cristiana, que mi mamá entre que me llevaba, no me llevaba, estuvimos ahí, ¿no? Hubieron 2 iglesias y ya la tercera fue ya donde Dios ya me tocó y me convertí al Señor. Entonces, en esa iglesia, me acuerdo que habían rumores y escuchaba rumores, al principio eran rumores nada más, después se confirmó, donde decía que el pastor de esa iglesia tenía pocos miembros. En esa iglesia donde el Señor me tocó y donde me convertí, tenía muy pocos miembros, poquísimos. Pero yo decía, ¿por qué? ¿No? Si este pastor es, pucha, uno ve servicial, humilde. Y el pastor decía, yo estoy pagando el precio de mi soberbia en algunas prédicas. Y yo decía, ¿por qué? Y luego ya empezaron los rumores de que es que el pastor resulta que él pertenecía a una denominación y por su soberbia no quiso, menospreció las opiniones, menospreció el consejo de sus pastores y quiso dividirse y se llevó a gran parte de la iglesia de este otro pastor, ¿no? Y yo quedé como, ¿cómo así, no? O sea, no entendía, en ese momento no entendía. Pero después ya el mismo pastor en uno de los cultos lo confirmó, que era así. Y él dijo, por mi soberbia, llevo como 10 años en esta iglesia y sigo viendo a los mismos miembros que me traje, ¿no? Conmigo. Pero no veo el crecimiento de esta obra. Y yo llevo años, 10 años orando a Dios, ¿por qué? Y ya Dios me dijo que fue porque yo menosprecié, ¿no? A mis líderes, menosprecié la opinión de mis líderes, menosprecié esto, menosprecié aquello. Y yo desde ese entonces yo me puse a pensar y dije, wow, realmente la soberbia es raíz de conflicto y división, porque gracias a su soberbia su iglesia se dividió y esa soberbia causó la división entre la iglesia donde él iba y su iglesia, de tal forma que él empezó su iglesia, ¿no? Iglesia donde de alguna forma pues Dios usa, ¿no? Las situaciones, pero ahí el Señor quería que yo me convierta y ahí me convertí. Y desde entonces, después de que él confesó públicamente, porque todos decían que era la primera vez que él lo decía públicamente, después de que él confesó eso, y después de que él ya así incluso casi que llorando lo dijo en pleno púlpito, eh, me acuerdo que después de eso vino profecía del Señor a través de un siervo de Dios que llegó de muy lejos, diciendo de que Dios iba a multiplicar esa iglesia. Y luego el Señor me mostró en sueños, me acuerdo, de que Dios iba a multiplicar esa iglesia y la iba a hacer crecer, pero por causa de su humillación de él, porque vio que su corazón se había humillado delante de Dios. Y conforme fueron pasando los días y luego los años, comencé a ver cómo la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía, y hoy es una iglesia conocida en Santa Cruz. Entonces, pero ¿cuál fue la raíz? La soberbia. Y hubo quebrantamiento. ¿Por cuántos años? Por 10 años. Dios lo quebrantó hasta que realmente esa soberbia ya se quebrantó totalmente. Y digo yo que fue en el momento de que él confesó todo eso.
Pero aquí podemos, y así como este ejemplo, usted quizás ha oído muchos otros ejemplos en otras iglesias o quizás en su misma iglesia ha visto o oído de hermanos que empiezan con un liderazgo y luego se sublevan a sus pastores, se sublevan a sus líderes. Por último, ya no quieren escuchar corrección, se vuelven sabios en su propia opinión y comienzan a tomar decisiones erradas. Y de pronto, cuando acordamos, ya está en otra iglesia, fundando su propia iglesia y llevándose a la gran parte de los hermanitos. Y ha pasado, pasa. Quizás usted lo ha visto, lo ha oído, pero pasa. ¿Por qué? Porque la soberbia genera esto. Entonces tenemos como líderes que cuidarnos de esta soberbia. No vaya a ser que por nuestra soberbia causemos división en el reino de Dios. Como punto número 3, vamos a ver el llamado a la humildad en las Escrituras. A lo largo de las Escrituras se nos exhorta, ¿no?, a adoptar una actitud humilde tanto hacia Dios como hacia los demás. Y la humildad implica reconocer, como les decía hace un ratito, reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia y dirección en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 6. Amén. Voy a dar lectura. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En ese momento, cuando el pastor que les contaba hace un momento reconoció eso, él se humilló delante de la presencia de Dios. No estaba humillándose ante nosotros. Veíamos todo su corazón, cómo él lloraba y miraba arriba y decía, yo fallé en esto. Y por causa de esto es que hoy seguimos siendo lo mismo y no crece la iglesia, ¿no? Entonces, prácticamente no ha crecido. Han sido 1, 2, 3 hermanos y literalmente los únicos que habíamos llegado en todo ese tiempo nos dijeron, éramos mi familia y yo, que mi familia era mi mamá, mi tía y yo, 3 personas, ¿no? Entonces, de tal forma, Dios había castigado su soberbia. Dios había quebrantado y lo quebrantó de tal forma hasta que su corazón por fin se humilló delante de Dios. Y aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué tiempo después? Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque humilló su corazón delante de Dios. Y fue creciendo en número, en número, en número, y hoy es una iglesia conocida en Santa Cruz, con bastantes miembros, y que va creciendo y sigue creciendo, y Dios lo sigue exaltando. Entonces, por eso es que aquí vemos, ¿no?, que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Incluso nos insta de que nosotros nos vistamos de humildad, ¿no?, en nuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Dios se resiste a la soberbia, a los orgullosos.
pero da gracia a los humildes. Entonces, la humildad viene a ser como un acto de sumisión a Dios. La humildad también implica someternos a la voluntad de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o sabiduría. Es la comprensión de que nuestras capacidades y logros son dones de Dios y que sabemos o que debemos usarlos para servir a los demás y glorificarlo a Él. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24. Si alguien lo puede leer, por favor. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Jeremías, ¿cuánto dijo? ¿Para? Ay, Capítulo 9, versículo 23 al 24. ya. Ay, estoy en Jeremías 9. Capítulo 23 al 24. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Entonces, aquí en Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24, nos está recordando que no debemos gloriarnos en nuestra sabiduría o en nuestra fuerza, sino en conocer y entender a Dios. Entonces nos decía, no se alabe el sabio en su sabiduría. Es decir, que tengamos esa comprensión de que todo viene de Dios y de que no es en nuestra fuerza, de que no es en nuestra sabiduría. La comprensión de que entendamos de que nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros logros, debemos usarlos para servir a los demás y para glorificarlo a Él, a Dios. Entonces, y aquí es donde entramos ya al punto número 5, cultivando la humildad a través del autoexamen y la rendición de cuentas. El cultivar la humildad, como les decía, es un proceso continuo, ¿no? Que requiere un autoexamen, una autoevaluación y también la rendición de cuentas. Entonces nosotros aquí en este punto debemos estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades y errores y buscar la orientación de Dios y de otros creyentes maduros. Ojo, creyentes maduros, no un recién nacido. Y también dependiendo, porque Dios puede usar a un recién nacido, pero tenemos que aprender a discernir, a pedir que Dios como líderes nos dé discernimiento de discernir qué opinión viene de parte de Dios y qué opinión está realmente madura en la fe. Y en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, nos anima a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y también a corregir cualquier desviación de la voluntad de Dios. Y por último, tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? Como modelo de humildad y servicio. El ejemplo supremo de humildad se encuentra en la vida y el ministerio de Jesucristo, que era como les decía, que a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se humilló a sí mismo tomando esa forma de siervo y dando su vida en rescate por muchos. Y esto lo veíamos ayer en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Su vida de Jesús
fue un testimonio de un poder transformador de la humildad y el servicio. Y es un modelo para todos nosotros como creyentes. Y por último, tenemos la humildad como clave para relaciones saludables y una comunidad unida. Entonces, podemos decir que la humildad viene a ser esencial en el liderazgo espiritual, ya que contrarresta el orgullo y la soberbia que pueden alejar a los líderes de su llamado a servir y también de edificar a los demás. Entonces, cultivando una actitud de humildad, los líderes pueden reflejar más fielmente el carácter de Cristo y llevar a cabo su obra con eficacia y gracia. Y además que promueve relaciones saludables y una comunidad unida basada en el amor y la compasión. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver hasta ahora en lo que es el capítulo 3. La siguiente semana vamos a estar viendo el tema 4, la humildad en toma de decisiones y el ejercicio de liderazgo. Y vamos a estar viendo un poquito más a profundidad, ¿no? Básicamente todos los temas se van a basar en lo que es la humildad y el servicio, para irlos profundizando cada punto y en qué puntos tenemos que ser o demostrar ciertas cosas. Porque es muy importante que entendamos la humildad y que la vayamos trabajando. Y no importa si se cansa de escuchar un montón de humildad, es necesario que un líder vuelva a esa humildad. Y si usted ya la tiene, para que no se le olvide, para que lo siga trabajando y en qué aspectos quizás ha estado fallando. Entonces somos líderes y tenemos que dar lo mejor para el Señor. Entonces, espero que esta semana usted pueda meditar en estos temas que hemos estado dando, que el Señor haga crecer y florecer esa palabra que ha dejado en cada uno de nuestros corazones. Porque la enseñanza, cuando uno da la palabra, uno enseña la palabra, la enseñanza no solamente va para usted, empieza por uno mismo, por quien la enseña. Ustedes saben que la palabra es una espada de doble filo, va para usted, va para mí. Entonces, predispongamos nuestros corazones para que el Espíritu Santo sea haciéndonos traer a memoria quizás las cosas que hemos estado haciendo mal, pero quizás no nos hemos dado cuenta, o que quizás hemos estado haciendo mal y nos dimos cuenta durante la enseñanza, para que Él nos enseñe y nos ayude a corregirla, para ser mejores líderes para el reino del Señor. Entonces, para la oración final, me gustaría que por favor pueda orar hermana Herminia para despedirnos de la clase. Hermana Herminia, ¿será que puede orar para despedirnos de la clase, por favor? Amén. Gracias, Señor bendito. En esta noche, Señor, agradecerte por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Señor Padre Celestial. Sí, Padre Celestial, como dice tu palabra, tenemos que ser humildes. Seguir tu ejemplo, Señor amado. Seguir tu ejemplo como un líder, Señor. Muchas veces, Señor, nos olvida, Padre Celestial. Solo pedirte, clamarte que tú nos toques nuestro corazón y nos hagas sentir esa humildad, Padre Celestial. Somos líderes en el cual tenemos que trabajar, Señor. Amén. Gracias, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que tengan una bendecida semana, que el Señor los bendiga y que les vaya excelente, que el Espíritu Santo los acompañe en todas sus actividades y nos estamos viendo la siguiente semana. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi hermana. Mi hermano. Amén.